Bueno, vamos a hablar hoy de las razones trigonométricas. Pero antes respondamos a esta pregunta. ¿Qué estudia la trigonometría? La trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Las razones trigonométricas expresa la relación entre la medida de un ángulo agudo y el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas solamente se pueden expresar en triángulos rectángulos. Bueno, en un triángulo rectángulo hay que conocer muy bien cuál es la hipotenusa y cuáles son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por ejemplo, en este triángulo, llamémoslo así, ABC, y hablemos del ángulo φ. Entonces, la hipotenusa, ya saben ustedes que es el lado más grande en un triángulo rectángulo y es el que está al frente del ángulo de 90 grados. Bueno, entonces vamos a llamar cateto opuesto, como su nombre lo dice, al cateto que se opone al ángulo. Es que está enfrente del ángulo, ese es cateto opuesto. Y el otro se va a llamar cateto adyacente. ¿Adyacente por qué? Porque es contiguo al ángulo φ en cuestión. Miremos en este triángulo ABC. Miren, aquí la cosa es diferente. Ya el ángulo φ no está siendo igual al ángulo A, sino que φ en este caso es lo mismo que el ángulo B. Entonces aquí los papeles se invierten. ¿Quién es el cateto opuesto? Ya es este. Antes era cateto adyacente, ahora es cateto opuesto porque está enfrente del ángulo φ. Y el otro se llama cateto adyacente. El que toca el ángulo es cateto adyacente. Y estamos hablando entonces de las relaciones entre los lados de un triángulo que tiene dos ángulos agudos, ¿cierto? Este es de 90 grados. Bueno, entonces vamos a ver las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Estas definiciones ustedes las deben tener muy clarito. Van a hacer el esfuerzo por aprendérsela. Entonces la primera definición. La primera definición es la del seno de un ángulo. En este caso vamos a hablar aquí del ángulo φ. Este es el ángulo φ, que también es el ángulo A. Listo. Entonces, por definición, seno de un ángulo es cateto opuesto al ángulo sobre hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo. Quiere decir que el cateto opuesto al ángulo φ, estamos hablando de seno del ángulo φ. Entonces aquí decimos que el cateto opuesto es A y la hipotenusa es H. Hipotenusa H. Entonces A sobre H. Pero esto usted no se lo va a aprender de memoria. Bueno, esa es la primera definición. Coseno de φ. La definición me dice que es cateto adyacente. Cateto adyacente al ángulo φ sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente al ángulo φ en este triángulo es B. Entonces decimos que esto es B sobre H. Listo. Ya llevamos dos definiciones trigonométricas. El seno de un ángulo y el coseno de un ángulo. Vámonos con la tangente. Por definición, tangente del ángulo φ va a ser igual a cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente al ángulo. O sea que el cateto opuesto al ángulo φ es A, está enfrente, entonces esto es A sobre B, ¿cierto? El cateto adyacente al ángulo es B. Bueno, vienen unas
funciones trigonométricas o unas razones trigonométricas que son la inversa de las otras, o sea, lo contrario de las otras. Por ejemplo, cotangente del ángulo phi va a ser igual. La tangente y la cotangente son contrarias. La cotangente es la inversa de la tangente es la inversa de la cotangente. O sea que la definición de cotangente es cateto adyacente al ángulo phi sobre cateto opuesto. Entonces mire que aquí los papeles se invierten. Quiere decir entonces que la cotangente es lo contrario de la tangente, o sea, B sobre A. B sobre A. Listo. Por eso tenemos esto acá. Miren, estas dos rayitas te están indicando que estas dos son contrarias. Cotangente es lo contrario o la inversa de la tangente es lo contrario o la inversa de la cotangente. La secante de phi. Por definición, la secante, estamos hablando aquí del ángulo phi. La secante es lo contrario del coseno, o sea, la inversa del coseno. Secante es la inversa del coseno, o sea que es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y esto va a ser igual. Entonces, decimos acá, por eso tenemos aquí esta rayita. Me dice que la secante es lo contrario del coseno. O sea que aquí es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea que es H sobre B. Bueno. Y la última razón trigonométrica es la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, o la contraria del seno, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea que esto es igual. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea que aquí es H sobre A. Listo. Pero estas definiciones usted no se las va a aprender de memoria, porque en cualquier momento le cambian las letras de los catetos y entonces usted va a quedar llevado. Bueno, hay esta cosita mnemotecnia que la van a tener ustedes presente y se las voy a indicar. Coca, slash H. Con esto se van a aprender ustedes bien estas definiciones. Si usted se aprende las tres primeras, ya las otras usted las sabe. Eso sí, te las tiene que aprender en este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, mira, cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno, o sea, co sobre H. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Y la tangente es o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, coca es la H, te va a servir como mnemotecnia para aprenderse esas definiciones de las razones trigonométricas. Se las debe aprender. Si usted no se las aprende, va a tener problema con lo que sigue de este curso. Bueno, vámonos con el primer ejemplo para ilustrar esas definiciones de las razones trigonométricas. Entonces nos dice, hallar las razones trigonométricas del ángulo phi del triángulo rectángulo dado. Bueno, hablar de ángulo phi, según la gráfica, es lo mismo que hablar del ángulo A, ¿cierto? Este ángulo se puede llamar de muchas formas: B, A, C, o simplemente ángulo A, o simplemente ángulo phi. Si yo digo seno de A, estoy hablando de seno de phi. Bueno, entonces ya sabemos. Seno de un ángulo es, le voy a escribir aquí la mnemotecnia: coca slash H. Entonces, seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa.
el cateto opuesto al ángulo A es 4 y la hipotenusa vale 3. ¿Listo? Vámonos con el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 3 y la hipotenusa es 5. Perdón, que aquí tengo, se me fue un errorcito. La hipotenusa es 5. Menos mal que corregí esto a tiempo. Listo. Ahora, la tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que es 4/3. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces ya usted sabe que la tangente y la cotangente son contrarias, o sea que la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea que es 3/4. Bueno, ahí tiene usted las 4 primeras. La secante es lo contrario del coseno, o sea que la secante es 5/3. O sea, estas dos son contrarias. Y la cosecante es lo contrario del seno, o sea que es 5/4. Ahí están esas razones trigonométricas. Bueno, aquí me habla del ángulo seno de B. La razón trigonométrica seno de B, o sea, me están hablando de esto. Pilas pues a esto. Ya el cateto opuesto no es 4, el cateto opuesto al ángulo B es 3. Entonces seno de B es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que es 3/5. El coseno de B es cateto adyacente sobre hipotenusa. Aquí cateto adyacente es 4, o sea que es 4/5. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que es 3/4. Listo. Miren ustedes que si se aprenden esas razones trigonométricas, usted no va a tener problema con este curso. Bueno, vámonos con un ejercicio diferente. Pilas pues. Nos dicen, dado seno de A igual a 1/5, hallar las demás razones trigonométricas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Este triángulo no te lo dan, usted lo hace, ¿cierto? Lo hace. Le aconsejo que coloque el ángulo aquí, el que te dieron acá, o sea, este ángulo. Voy a colocarle los valores. Bueno, entonces voy a partir de esto. Me dicen que seno de A es igual a 1/5. Pilas pues lo que va a suceder aquí. ¿Quién es seno de A? Otra vez se las voy a copiar aquí. Coca slat H. ¿Quién es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Listo? O sea que este 1 me representa cateto opuesto. ¿A quién? Hombre, obviamente al ángulo A. Y 5, según la definición, me representa la hipotenusa. Listo. Entonces voy a colocar esos valores. Cateto opuesto al ángulo A es 1, véalo aquí. Y la hipotenusa es 5, aquí la voy a colocar. De ahí la importancia de que usted conozca muy bien quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. Este es el ángulo de 90 grados, lo estoy repintando. Bueno, vámonos pues con las definiciones. Resulta que para poder establecer las razones trigonométricas, yo tengo que conocer el valor de todos los lados. Mire que desconozco este, lo voy a llamar X. Vamos a calcularlo. Entonces usted dice, por Pitágoras, mire, de ahí la importancia de que hayamos repasado ese gran teorema. Por Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, hipotenusa al cuadrado, que en este caso es 5 al cuadrado, es igual a cateto cuadrado más cateto al cuadrado. Listo. Entonces voy a efectuar esto. Entonces esto me dice que es 25 igual a x al cuadrado y 1 al cuadrado es 1. Pero tengo que
hallaré el valor de la x, o sea, 25 menos 1 es igual a x al cuadrado. Pero nosotros no necesitamos a x al cuadrado, necesitamos es la x. Entonces 25 menos 1 te da 24, va a ser igual a x a la 2. O sea, simplemente raíz cuadrada de 24 igual a x. Pero usted debe descomponer a 24 en sus factores primos, no me puedes utilizar calculadora. Decimos mitad de 24 te da 12, mitad de 12 te da 6, mitad de 6 te da 3 y tercera te da 1. O sea que 24 yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 2 y por 3. Entonces voy a formar parejitas aquí, 2 por 3, 2 por 2, es la única parejita. Entonces digo que x va a ser igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado multiplicado por 2 y multiplicado por 3. ¿Quién sale el radical? Los que estén elevados al cuadrado, o sea que solamente sale ese 2. Lo otro queda adentro y lo multiplico, 2 raíz cuadrada de 6. Bueno, ese dato que acabo de utilizar lo llevo aquí a la gráfica, entonces da 2 veces raíz cuadrada de 6. ¿Listo? Entonces empecemos con aplicar las definiciones. ¿Quién es el seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, el opuesto es 1 y la hipotenusa es 5. ¿Ya? Vámonos con el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Tenemos aquí la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente es 2 veces raíz cuadrada de 6 sobre la hipotenusa, que es 5. Está listo ese. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 6. Está lista esa. La cotangente, simplemente es escribir lo contrario de la tangente, o sea, 2 raíz cuadrada de 6 sobre 1. La secante es escribir lo contrario del coseno, o sea, 5 veces sobre 2 raíz cuadrada de 6. Y la cosecante es escribir lo contrario del seno, o sea, 5 sobre 1. Listo. Pero aquí hay un detalle, que no pueden aparecer radicales en el denominador. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a racionalizar. Entonces escribo 1 sobre 2 raíz cuadrada de 26. Voy a racionalizar. Para racionalizar, lo que uno hace es multiplicar por el mismo radical. El radical aquí es raíz cuadrada de 6. Raíz cuadrada de 6. Bueno, aquí veo, yo no sé por qué me dio por escribir que raíz cuadrada de 26. Es raíz cuadrada de 6. Bueno, y aquí es raíz cuadrada de 6. Listo, entonces multiplicamos por raíz cuadrada de 6 abajo y por raíz cuadrada de 6 arriba. Y voy a multiplicar 1 por raíz cuadrada de 6 te da raíz cuadrada de 6. 2. Resulta que la raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 te da raíz cuadrada de 36. Y efectúo. O sea que esto te da raíz cuadrada de 6 sobre 2. La raíz cuadrada de 36 es 6, entonces por 6. Y la respuesta de esto te da raíz cuadrada de 6 sobre 12. Esta sería la respuesta pues para la tangente. Pilas pues, cuando usted tenga raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, usted escribe de una vez que este te da 5. Cuando usted tenga raíz cuadrada de 105 por raíz cuadrada de 105, pues usted escribe de una vez que esto da 105, por una propiedad de los radicales. Bueno, entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a racionalizar. Entonces aquí que escribo 5 sobre 2 raíz cuadrada de 6. Entonces lo voy a multiplicar por. Bueno, solamente me interesa eliminar ese radical. Entonces multiplico abajo por raíz cuadrada de 6 y arriba por raíz cuadrada de 6. Multiplico arriba, te da 5 raíz cuadrada de 6.
Multiplico abajo, 2. Raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6, entonces esto te da 6. Y esto te da entonces 5 raíz cuadrada de 6 dividido 12. ¿Listo? Esa es la forma como se tratan este tipo de ejercicios. Bueno, vámonos con el tercer ejemplo. Nos dicen, dado tangente de B del ángulo B igual a 2/3, hallar las demás razones trigonométricas. Lo primero que tienen que hacer ustedes es dibujar un triángulo rectángulo. Y colocamos el ángulo B que nos hablan acá. ¿Listo? Entonces ya ubicamos, ya dibujamos el triángulo rectángulo. Ahora nos dieron que tangente de B es igual a 2/3. Entonces voy a escribir acá. Tangente de B es igual a 2/3. Entonces, según la definición de tangente, me dice que tangente es cateto opuesto. Vuelvo a escribir esta mnemotecnia. Coca es la H. Entonces, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, este 2 me significa cateto opuesto al ángulo. Y este 3 me significa cateto adyacente al ángulo. ¿Listo? Entonces coloquémoslo. Cateto opuesto, entonces me dice que es 2. Y cateto adyacente me dice que vale 3. Listo. Pero como tengo que hallar todas las razones trigonométricas, entonces tenemos que conocer todos los lados del triángulo. Entonces aquí le voy a colocar una X. Y entonces decimos por Pitágoras, entonces nos resulta que hipotenusa al cuadrado, X a la 2, es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. O sea que X al cuadrado es igual, 2 al cuadrado da 4 y 3 al cuadrado te da 9. Entonces digo que X al cuadrado va a ser igual a 13. Por lo tanto, X es igual a raíz cuadrada de 13. Listo, ya tenemos entonces todos los lados del triángulo. Voy a escribir entonces el resultado aquí. Raíz cuadrada de 13. Hay que tenerlo bien presente. Entonces acá tengo raíz cuadrada de 13. Listo. Ahora sí, empecemos con la definición de las razones trigonométricas. Seno de B es, volvemos aquí a la parte de la mnemotecnia, cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es 2 sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 13. Listo. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea que es 3 sobre raíz cuadrada de 13. Listo. La tangente dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que cateto opuesto es 2 sobre 3. Las demás es escribir la contraria de las primeras. Entonces la cotangente es lo contrario de la tangente, o sea que aquí es 3 sobre 2. La secante es lo contrario del coseno, que es raíz cuadrada de 13 sobre 3. Y la cosecante es lo contrario del seno, o sea que es raíz cuadrada de 13 dividido 2. Pero donde me aparezcan radicales, yo no los puedo dejar así. Tenemos que racionalizar. Entonces acá me da 2 raíz cuadrada de 13. Lo voy a multiplicar por. Pilas pues. Solamente nos interesa eliminar el radical del denominador. O sea, multiplico por raíz cuadrada de 13. Y arriba, para que la expresión no varíe, también por raíz cuadrada de 13. Esto me da 2 por raíz cuadrada de 13, da 2 raíz cuadrada de 13. Y abajo raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 13, ya usted sabe que eso le da 13.
Listo. Vámonos con esta. Entonces tomo el 3 raíz cuadrada de 13. Hay que eliminar ese radical. No se permiten radicales en el denominador. Entonces vamos a multiplicar abajo por raíz cuadrada de 13 y arriba por la misma cantidad. Se multiplica arriba y abajo por el radical comprometido. Multipliquemos 3 por raíz cuadrada de 13 da 3 raíz cuadrada de 13 y 13 por raíz cuadrada de 13 por raíz cuadrada de 13. Usted diga de una vez que eso da 13. ¿Listo? Ahí tienen ustedes todas las razones trigonométricas del ángulo B en ese triángulo. Bueno, vamos a trabajar con razones trigonométricas de ángulos notables. 30 grados, 60 grados y 45 grados. Cuando en un problema aparezcan estos ángulos, nosotros no tenemos necesidad de utilizar calculadora. Sencillamente utilizamos el siguiente concepto. Para hallar los ángulos notables de 30 y de 60 grados, pues construimos un triángulo equilátero del lado 2. Ahí lo llevan ustedes. En un triángulo equilátero donde todos los lados son iguales, sus ángulos son iguales. Entonces, este ángulo vale 60, este ángulo vale 60 y este ángulo vale 60 grados. Resulta que la altura en un triángulo equilátero, esta es la altura, divide al ángulo en dos partes iguales, o sea, 30 y 30, que sería la bisectriz. Y el lado opuesto lo divide en dos partes iguales, o sea que este pedacito vale 1. ¿Listo? Entonces, saquemos este triángulo que va a sombrear aquí, lo vamos a sacar aparte, que es este que tenemos acá. Este es H, o sea, altura, no es hipotenusa, es la altura de este triángulo. Esta partecita aquí vale 1, ¿cierto? Y esto vale 2. Entonces, por Pitágoras, encontramos que altura es igual a raíz cuadrada de 3. Ustedes lo calculan entonces. Entonces, H es igual a raíz cuadrada de 3. ¿Listo? Y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, seno de 60. Pero aquí nos la dieron en desorden. Seno de 60 es cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Esto no te lo vas a aprender de memoria. Tangente de 30 grados. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero me están hablando de 30 grados, o sea que el cateto opuesto es 1. Y el cateto adyacente es raíz cuadrada de 3. Listo. Me dicen coseno de 30 grados. El coseno de 30, ya saben, lo voy a volver a escribir. Coca / H. El coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. Me están hablando de 30 grados. El cateto adyacente al ángulo de 30 es raíz cuadrada de 3. Sobre la hipotenusa, que es 2. Listo. Ahora me dice la tangente de 60. La tangente de 60 es cateto opuesto al ángulo sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a 60 grados es raíz cuadrada de 3 sobre 2, raíz cuadrada de 3, y el cateto adyacente es 1. Coseno de 60. La definición me dice que el coseno es el cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a 60 grados es 1 sobre hipotenusa, que es 2. Ahí tiene usted entonces estos resultados, o sea, las razones trigonométricas del ángulo 90 de 30 y de 60 grados. Cuando usted va a resolver un problema como lo vamos a hacer a continuación, a usted le van a dar este triangulito si es ángulo de 60 o es ángulo de 30. Bueno, vámonos con las razones trigonométricas de un ángulo notable de 45 grados. Entonces tenemos aquí un cuadrado del lado 1. Se le traza la diagonal. Entonces me queda acá este triángulo. Este triángulo, el que estoy rayando. Lo voy a colocar aquí. Mire que es el mismo triángulo. Este es 1
este es 1. Si usted utiliza entonces en este triángulo teorema de Pitágoras, encuentra que la diagonal va a ser igual a raíz cuadrada de 2. ¿Listo? Entonces hallemos las razones trigonométricas de 45. Seno de 45 ya sabe que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces vamos a tomar este ángulo, pues, este ángulo. Porque hay dos, traemos con este. Entonces seno de 45 grados es cateto opuesto, que es 1 sobre hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. Coseno de 45 es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea que es el mismo 1 sobre raíz cuadrada de 2. Y la tangente de 45 es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea que es 1 sobre 1. ¿Cierto? O sea que esto le da 1. ¿Ya? Y lo dejamos así. Bueno, vámonos con el ejemplo 4. Dice, ojo pues a esto, sin emplear calculadora, hallar el valor numérico de las siguientes expresiones. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Vamos a ver cuánto nos da esta expresión. 3 seno al cuadrado de 60 grados menos 5 seno al cuadrado de 45 grados más 2 tangente de 30 grados. Bueno, coloquémosle acá un 2. Tangente al cuadrado de 30 grados. Bueno, entonces, ojo pues a esto. Cuando a usted le entreguen, por ejemplo, seno al cuadrado, y esto es para que lo tengas en cuenta. Cuando a usted le entreguen, digámoslo así, seno al cuadrado de phi. Esto es lo mismo que tener seno de phi elevado al cuadrado. Pilas con esta cosita. Igualmente, cuando usted tenga, por ejemplo, tangente al cubo de phi, usted va a decir que esto es igual a tangente de phi y todo esto elevado a la 3. ¿Listo? Para que lo tengan entonces presente en la solución de los ejercicios. Entonces ahora sí vamos a resolver esto. Entonces voy a escribir la primera expresión, entonces te queda así. 3 veces corchete seno de 60 grados elevado al cuadrado menos 5 veces, y abro corchete, seno al cuadrado de 45, o sea, seno de 45 grados y esto elevado al cuadrado, más 2 veces tangente al cuadrado, entonces corchete, tangente de 30 grados y esto elevado al cuadrado. Listo. Entonces ahora vamos a ser muy juiciosos. Entonces 3 corchete seno de 60 grados. Acordémonos pues de esta mnemotecnia. Coca slat h. Entonces tengo seno de 60, entonces el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces me sirve este triángulo, este. Entonces seno de 60 es cateto opuesto, que es raíz cuadrada de 3, sobre hipotenusa, que es 2. Y la elevamos al cuadrado. Menos 5 veces. Me hablan aquí de seno de 45 grados. Ya ese triángulo no me sirve. Voy con el de 45 grados. Seno de 45 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea que es 1 sobre raíz cuadrada de 2 y esto elevado al cuadrado. Más 2 veces corchete. Y busco la tangente de 30 grados, o sea, el de 45 no me sirve, tangente de 30 grados aquí. Recuerde que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces 30 grados, el opuesto a 30 grados es 1. Y el
Y el cateto adyacente es raíz cuadrada de 3. Y esto elevado al cuadrado. Bueno, ahora efectuemos esto. Pilas a esto. Entonces acá tenemos 3 por raíz cuadrada de 3 al cuadrado te da 3. Ya saben que raíz de 3 por raíz de 3 da raíz de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y 2 al cuadrado te da 4. Listo. Menos 5 veces. Bueno, no hay necesidad de colocar corchete, ya simplemente vamos a efectuar esta cosa. Entonces, 1 al cuadrado es 1, entonces por 1. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado te da 2. Ya sabe que raíz de 2 al cuadrado es raíz de 2 por raíz de 2. Más 2 veces por 1 al cuadrado te da 1. Y raíz cuadrada de 3 al cuadrado te da 3. Ya sabe por qué. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. O sea, raíz cuadrada de 9 igual 3. Este 3 tiene como denominador la unidad. Entonces 3 por 3 te da 9 cuartos. Menos. Este tiene como denominador la unidad. 5 por 1 te da 5. Y 1 por 2 te da 2. Más. Coloquémosle la unidad. 2 por 1, 2. Y 1 por 3, 3. Bueno, entonces el mínimo común múltiplo, ya esto lo saben ustedes. El mínimo común múltiplo de 4, de 2 y de 3. El MCM es igual a 12. 12. El menor número que contiene exactamente al 4, al 2 y al 3 es justamente 12. Entonces usted coloca aquí 12. Pilas, pero lo vamos a hacer de una. 12 dividido 4 te da 3 por 9, 27. Ya esto lo hemos enseñado o recordado. 12 dividido 2 te da 6 por 5, 30. Menos 30. Más 12 dividido 3 te da 4, por 2 te da 8. Igual. MCM que es 12. 27 menos 30 te da menos 3, más 8 te da más 5. O hágalo así, 27 más 8 te da 35 y menos 30 te da 5. Me dan 5 doceavos, pero esta fracción no la podemos simplificar. No da para simplificar. Entonces esa es la respuesta. O sea que el valor numérico de esta expresión es 5 doceavos. Bueno, vámonos con esta. Me dice tangente al cuadrado de 30 grados sobre secante de 30 grados. Entonces usted dice así, esto es igual. Lo cambiamos. Entonces corchete, tangente de 30 grados elevado al cuadrado. Y aquí secante de 30 grados elevado al cuadrado. Esto es igual. Entonces, vamos a efectuar esta operación. Listo. Tangente de 30. Entonces voy a hallar tangente de 30 grados en el triángulo que tiene 30 y 60. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es 1 y el adyacente raíz cuadrada de 3. Entonces acá me queda 1 sobre raíz cuadrada de 3. Listo. Ahora secante de 30 grados. Ojo pues con esto. Nosotros sabemos esto. Aquí está el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Entonces mire que me están hablando de secante. Entonces me están diciendo que la secante es lo contrario del coseno. Usted sabe que el coseno es cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Por lo tanto, la secante va a ser igual a la hipotenusa sobre
cateto, perdón, el coseno, cateto no es opuesto, discúlpenme acá. El coseno es cateto adyacente. Cateto adyacente al ángulo. Entonces aquí hipotenusa sobre cateto adyacente al ángulo. Miras pues cómo razonamos ahí. Secante es lo contrario del coseno. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Entonces la secante hipotenusa sobre cateto adyacente. Bueno, entonces ¿quién es la hipotenusa? Estamos hablando del ángulo de 30 grados. La hipotenusa en este caso es 2 sobre el cateto adyacente a 30 grados, que es raíz cuadrada de 3. Pero a mí se me olvidó aquí elevarlos al cuadrado. Esto no se puede olvidar. Elevados al cuadrado. Listo. Ahora efectuemos. Entonces esto da 1 sobre 3. Y aquí da 2 sobre 3. 2 sobre 3. ¿Usted aplica la ley de la oreja o simplemente aplica que fracción dividendo es igual a fracción divisor pero invertido? Entonces multipliquemos aquí en orejita. Los elementos que están por fuera quedan arriba, ¿cierto? O sea, 3 por 1, 3. 3 por 1, 3. Y aquí 2 por 3 te da 6. Los que quedan adentro lo colocamos como denominador. Pero esto lo podemos simplificar. Tercera de 3, 1 y tercera de 6, 2. O sea que esto da 1 sobre 2, respuesta del ejercicio.